paso de la glucosa 6-fosfato a la glucosa también es una reacción que se realiza con una enzima distinta, por lo tanto no es una reacción reversible con respecto a la glucógeno de génesis. Este también es una fosfatasa, no una hidrólisis, libera el fósforo y se forma la glucosa. Estos son los dos vías metabólicas donde se ha fabricado, se ha degradado el glucógeno. Esto sucede principalmente en músculo y en hígado. Ahora vamos a ver este un poquito más, que es la glucólisis. Esta glucólisis es cómo hace la glucosa para aportar energía al organismo para poder hacer todos los procesos metabólicos que se necesitan. Se ha visto que esta glucólisis es igual, este proceso que vamos a ver ahora, en todo el ser vivo, porque confirmaría un proceso evolutivo de todos los organismos vivientes. También se denomina vía de Embden-Meyerhof, pero casi todos conocemos más fácilmente como glucólisis o glicólisis también. A la glucólisis, todos son así, son procesos metabólicos donde hay muchos compuestos intermedios y cada paso está catalizado por una enzima. Siempre la enzima tiene que ver con el proceso que forma y no vamos a ir tanto al detalle de cómo es la reacción, pero simplemente para que ustedes vayan viendo. Aquí lo que nos importa es especialmente qué pasa con la energía que produce o la energía que gasta, porque incluso para producir energía los pasos necesitan moverse, generarse y gastan energía en algún caso. La glucólisis tiene dos partes importantes. Partimos de una glucosa que tiene 6 átomos de carbono y vamos a llegar a dos compuestos que tienen 3 átomos de carbono. O sea, en términos fáciles y generales, de una de 6 se cortan 2 de 3. Esta primera parte, el primero es la glucosa. Y aquí abajo tenemos el gliceraldehído 3-fosfato. Se habla del gliceraldehído y de la hidroxicetona, que eran las dos triosas importantes que están en el organismo. Entonces, de glucosa, el primer paso es la glucosa 6-fosfato. ¿Qué tipo de enzima va a haber ahí? Aquí en el dibujito, el ATP es el que le da el fósforo. Entonces, ¿qué tipo de enzima es? Una quinasa, una fosforilación con una exoquinasa. Antes de ir al detalle de cada uno, de la glucosa 6-fosfato pasamos a una fructosa 6-fosfato. Entre la glucosa y la fructosa, ¿qué eran entre ellos? Eran isómeros. Entonces es una isomerización. ¿Cómo se va a llamar la enzima? Y probablemente isomerasa. Y generalmente utiliza el nombre del producto que forma. Y esta es una fosfoglucoisomerasa. Eso recapitula. Después de la fructosa 6-fosfato, le agregamos otro fósforo. Participa el ATP, entonces también es una quinasa. Una fosfofructoquinasa, porque actúa sobre la fructosa que tiene fosfofructoquinasa. Entonces ya tiene 2 glucofosfatos. Esa que tenía 6 átomos de carbono se parte en 2. ¿En qué 2? En un gliceraldehído y en una hidroxicetona, que eran los compuestos que habíamos visto, que eran las triosas famosas, donde una tenía el oxígeno en el medio y la otra lo tenía en la punta. Este es el gliceraldehído, este es la hidroxicetona. Esta es la activa, pero se forman las dos. Pero esta es la única que puede entrar en el ciclo que sigue, el ciclo de Krebs. Entonces, esto es una reacción reversible y en general todas dirigidas hacia el activo que es el gliceraldehído 3-fosfato. Gliceraldehído 3-fosfato, o sea, en el grupo 3 tiene un fósforo. Y estos son isómeros, por lo tanto, esta conversión que se hace, las reacciones pueden ser
irreversibles porque se pueden dar y pueden ser irreversibles porque estén muy dirigidas hacia el otro. En este caso, como el que se consume es como que tiende a irse para este lado. Entonces casi se diría que no es irreversible porque está dirigida o desplazada hacia el producto que más se va a formar. Este paso, como son los sombras, es una isomerasa. Y ahora vamos a ver de nuevo esto con un poquito más de detalle. No porque tengan que saber con más detalle lo de la fórmula de Wolff, sino entender cómo son los pasos. Aquí lo que más me importa que sepan es que en esta primera fase, para ir de la glucosa de 6 átomos a 2 compuestos de 3, que terminan siendo 2 iguales de gliceraldehído, ha habido que consumir 2 aldehídos. Eso es lo más importante. Este proceso, esta primera fase, consume 2 moléculas de aldehído. Ahora vamos a ir a la primera. Esta fosforilación, que hemos dicho que la glucosa pasa a glucosa 6-fosfato, consumía ATP y entonces de glucosa a glucosa 6-fosfato en el carbono 6, que es el que queda arriba, entra un fósforo y forma la glucosa 6-fosfato. Lo que me interesa es esto, que sepan que este proceso ha sido una fosforilación, porque hemos incorporado una fósforo, y que ha sido catalizado por una enzima que se llama exoquinasa. ¿Y por qué quinasa? Porque el fósforo fue mediado, aportado por una ATP. Esta reacción se llama prácticamente irreversible. Puede darse en otro lado, pero está dirigida por la necesidad del consumo, como si estuviéramos cloneando desde abajo, entonces se da casi un solo segmento. Y un detalle muy importante es que la vuelve a la glucosa impermeable. Una vez que entra ese fósforo, no puede salir. La célula se asegura de que la va a necesitar y va a quedar. Volvemos. El segundo paso, de glucosa pasamos a fructosa. Simplemente ha habido un cambio de la forma, ha habido una isomerización. Entonces el segundo paso de la glucólisis, ¿qué es? Es una isomerización reversible. Donde teníamos la glucosa, que era una aldosa, teníamos el glucólisis en la punta, y hemos por isomería transformado una fructosa en un glucoseto, no en el terminal. Entonces, ¿qué enzima en verde? Les pongo las enzimas para que lo puedan ubicar mejor. La enzima es una fosfoglucoisomerasa. Volvemos así. Estamos aquí. Incorporamos otro fósforo. Lo incorpora el ATP. La enzima, ¿cuál va a ser? Una quinasa. Fructosa 6-fosfato. En el grupo 6, en el carbono 6 tiene un fósforo. El ATP le da otro fósforo. ¿A dónde se le pega? En el carbono 1. Por eso este compuesto se llama fructosa 1,6-bifosfato. Es muy simple el nombre, que se ha hecho sin incorporar. Y lo incorporado el ATP. Entonces, ¿cómo se llama la enzima? Es una fosfoquinasa, ¿verdad? En realidad es una fosfofructoquinasa. Y el proceso es una fosforilación. Como es ayudada por el ATP, la enzima se llama quinasa. El producto 1,6 fructosa bifosfato. Volvemos. Estamos aquí. Se rompe en 2 moléculas de 3 átomos de carbono. Aquí más. Esta fructosa 1,6-bifosfato me va a dar 2 compuestos. Uno es una cetona, el grupo ceto en el medio. La otra es un aldehído, el grupo aldehído de la punta. Esta enzima, como este compuesto es bastante inestable, en poco tiempo está, en general se desplaza rápidamente al aldehído, la enzima lleva el nombre del aldehído, es una aldolasa, forma aldehídos. Produce entonces el desdoblamiento de este azúcar, o sea, en el compuesto de 6 átomos de carbono se va a formar 2 intermediarios de 3 átomos de carbono, que es el famoso gliceraldehído 3-fosfato, que no presento sino la famosa propiedad, y
glucones. Entonces, hemos partido de una glucosa y obtenemos 2 gliceraldehído 3-fosfato. Modelo de la glucosa. A ver, algo interesante. Hemos partido de una glucosa, obtenemos 2 gliceraldehído 3-fosfato y hemos gastado 2 aldehidos en la primera fase. Ahora sí, antes de como resumen, partimos de un azúcar de 6 átomos de carbono, se sintetizan para que estos vasos se den azúcares fosfato, se consumen 2 ATPs, por lo tanto se generan 2 ADP y se han formado 3 átomos de carbono que son azúcares con fosfato también. Aquí repasamos a la síntesis. Y ahí viene la segunda fase. Uy, todo lo que falta, vamos a tocar muy bien. Hay uno que lo hace, donde estoy como separado. Bueno, en esta segunda etapa, segunda fase de la glicólisis, partimos de compuestos de 3 átomos de carbono. Y si vemos en términos generales, fabricamos un ATP y fabricamos otro ATP. O sea, en la primera etapa hemos gastado 2 ATPs. En este fabricamos 2, pero como se han formado 2 moléculas de estas, en realidad hemos fabricado 4 ATPs. Hemos gastado 2 en balance positivo. El metabolismo de la glucosa nos da energía. Pero a su vez tenemos la formación de un NAD reducido. Y lo que sigue de esto es la cadena respiratoria, que no la vamos a ver ahora, que no es el metabolismo de hidrato de carbono, pero para que ustedes sepan que en esa cadena respiratoria, por cada NAD reducido que se forma, se fabrican 3 moléculas de ATP. O sea, que si hemos formado una, hay 3 moléculas por cada NAD, y como tiene 2 de estas, son 6 moléculas de ATP. No me sé bien, pero bueno, es el tema que es. A ver, ¿qué es esto? No, a ver si a ver, ahí, no, ahí sí, sí. Esa fase comienza el gliceraldehído, ¿no? ¿Cómo? Esa fase empieza el gliceraldehído. Sí, es de las 3 que cuando el desdoblamiento de los 3 azúcares, sí. Partimos entonces del gliceraldehído 3-fosfato. Pasamos al digliceraldehído 3-fosfato. Entonces, en ese caso, lo que hemos hecho es una oxidación con fosforilación, pero no hemos usado ATP. Entonces, ¿cómo se va a llamar la enzima? En este caso, oxidado el NAD es una deshidrogenasa. Gliceraldehído 3-fosfato incorpora un fósforo y se llama 1,3-bifosfoglicerato. El fósforo no lo aporta el ATP, no se llama quinasa. Esta enzima es una deshidrogenasa. Y para que se produzca esto, ha utilizado una molécula de ADP, que es muy importante, de NAD, y se ha formado un NAD reducido. ¿Por qué es importante esto? Porque cada uno de los NAD, cuando entra en la cadena respiratoria, forma 3 ATP. Y como esto tiene que ver con toda una producción de energía, tenemos que saber cuánto ATP se forma en la suma de todo el proceso. Volvamos. El paso que sigue fosfoglicerato y pasamos al 3-fosfoglicerato. ¿Qué hemos hecho aquí? Hemos perdido un fósforo. Ese fósforo es tomado con una molécula de ADP, que era bifosfato,
y se ha fabricado una ATP. Es una parte de la reacción muy importante que ha generado una molécula de energía. O sea, que ha transferido su grupo A5-fosfato a una ADP, produciéndose una ATP. Como hay fabricación de ATP en este caso, esta es una quinasa, es una reacción reversible y es una fosfogliceroquinasa porque es el producto de ese 3-fosfoglicerato, miren donde tiene fósforo, lo pasa al medio, se llama 2-fosfoglicerato. Ese es el paso que antes no figuraba por separado. Esto es una mutación, simplemente un traslado del grupo, entonces es una fosfogliceromutasa. No tiene mayor significación, pero existe y es una enzima. ¿Sí? Ese 2-fosfoglicerato, el 9, por una deshidratación pasa a fenol, fosfo, enol, piruvato. En realidad se tiene este doble enlace que está aquí. Cambia la estructura interna de la molécula. Como se ha generado un fosfoenol, la enzima es una enolasa. El proceso es una deshidratación, pierde agua. Y el último, ese fosfoenol piruvato pierde este fósforo formando, fabricando una ATP, que es lo importante, lo necesario y lo que tiene como objetivo esta glucólisis, y fabricándose un piruvato más una ATP. La enzima, fabricando una ATP, una ATP es una quinasa, se ha generado un piruvato, entonces una piruvato quinasa. Y esta reacción sigue así. Volvemos. Entonces, ahora, se vuelve a seguir al otro lado de la primera fase. Pásalo. Esta molécula de ATP, seguimos. Ahí está. Ahora sí. Entonces, esta parte, que es la segunda parte de la glicólisis, tiene como principal objetivo generar energía. ¿Sí? Las triosafosfatos de las que partíamos se han transformado en compuestos químicos de energía, dando lugar a la formación de dos ATPs. ¿Sí? Como para volver a escribir el nombre del chiquito de la enzima, el primero es una deshidrogenasa porque forma un fosfato reducido. Luego una quinasa, la fabricación de una ATP, transforma directamente en lugar del fósforo 3 al fósforo 2, es una mutasa. Se forma un buenol, que era cuando le quitaban el doble enlace, y el último, una piruvato quinasa, donde hay otro grupo ATP que se fabrica. Generado una molécula de NAD que hemos dicho que en la cadena respiratoria produce 3
entonces el balance energético sería la suma y resta final de la glicólisis, es 2 ATPs y 2 NAD, que uno por cada una de las moléculas cuando se desdobla. Esto es lo importante. Partimos de glucosa, necesitamos 2 ATPs, fósforo en el medio y un NAD oxidado. Oxidado sería como un hidrógeno. Vamos a obtener 2 moléculas de piruvato, 2 ATP, 2 NAD reducidos, y el resto que son los compuestos que participan en la ecuación. Hasta ahora hemos llegado al piruvato. Ese piruvato es el que va a entrar al ciclo de Krebs. Esto es lo que hemos visto en el ciclo de Cori, que puede pasar que esté con oxígeno o sin oxígeno. En aerobiosis se llama o en anaerobiosis. Aerobiosis es con oxígeno, anaerobiosis es sin oxígeno. Cuando no hay oxígeno, puede pasar estas dos fermentaciones, como hemos dicho: fermentación láctica cuando forma ácido láctico, fermentación alcohólica cuando forma etanol. Pero la mayoría produce con la presencia de oxígeno, va a entrar al ciclo de Krebs. Para poder entrar al ciclo de Krebs sufre un primer paso, que es la formación del acetil CoA, que tiene un átomo de carbono menos que el piruvato. Por lo tanto, hay una decarboxilación, pérdida de carbono como dióxido de carbono, por eso se llama decarboxilación oxidativa. Ese es el que puede entrar al ciclo de Krebs. ¿Sí? ¿Por qué es muy importante? Este paso, que repito lo que he dicho en el ciclo de Cori, este paso es el que permite que la glucólisis siga funcionando aun cuando a veces el oxígeno baja, porque permite generar este NAD que hemos visto en la ecuación energética de la glucólisis, es necesario para que se produzca. Gracias a que este proceso en anaerobiosis sin oxígeno sucede, permite que siga funcionando con sostenible continuamente la glucólisis. O sea, lejos de ser un inconveniente la producción en la anaerobiosis del lactato, es un beneficio para la célula, porque le permite que genere aquellos compuestos que los necesitaba, que si hubiera sido todo con oxígeno, no lo hubiera tenido de nombre normal. ¿El que sigue? Esto, el que sigue también. Sería cómo se transforma ese piruvato para poder entrar en el ciclo de Krebs. Ese piruvato se tiene que transformar en acetil CoA, que hemos dicho, en la decarboxilación oxidativa. Pierde dióxido, este es el piruvato, bueno, parecido, pero digamos que se termina en la parte de la glicólisis, pierde ese dióxido, en presencia de una coenzima A, se forman 2 grupos, un acetilo y un acetato. Y necesita de la presencia de un NAD oxidado para que se reduzca y pueda seguir el ciclo de Krebs. Entonces, en la adecuada aerobiosis, quiere decir que cuando hay suficiente oxígeno, el piruvato va a dar dióxido de carbono más agua. El grupo carboxilo se desprende a dióxido de carbono y quedan 2 residuos, acetilo y acetato. Esta coenzima A actúa como aceptora y forma el segundo, digamos, residuo, que es el acetil CoA. Y ahora sigue el más importante, que es el ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs, ustedes lo acordarán, que es como un círculo donde hay una serie de compuestos que van pasando uno al otro, donde, digamos, en este momento ustedes cuando lo estudien le van a saber exactamente el nombre, no tiene sentido que nos entendamos tanto, cada paso está catalizado por una enzima, pero el objetivo más aquí importante es saber en qué pasos hay liberación de energía y cuánta energía por cada glucosa que hemos visto
pero también puede venir de la oxidación de los ácidos grasos o también puede venir de la cadena carbonada de los aminoácidos. O sea, para que se dé el ciclo de Krebs, en su mayoría sin duda debe venir de la glicólisis, pero puede tener otro origen como son estos dos que están enumerados aquí. Y esto sucede en la mitocondria. Este es un dibujo del ciclo de Krebs. No los voy a alcanzar a esta altura con los compuestos, pero si ustedes simplemente en términos generales, el citrato pasa en citrato, el alfa-acetoglutarato, succinato, fumarato, malato, oxalato. Son todos compuestos distintos que tienen, digamos, la razón de ser porque han ido modificándose de alguna manera. Hasta aquí me parece chino, pero esa. El nombre sí. Partimos de uno, damos toda la vuelta y volvemos a abrir. El que entra es el acetil-CoA que hemos visto en la última parte de la reacción. Cada uno de esos pasos, el que entra al ciclo es el acetil-CoA y el piruvato. El piruvato sufre lo que le llamamos la descarboxilación oxidativa del paso anterior. El que sigue. Aquí no volvemos a ver esta forma detallada, no lo vamos a ver en detalle, pero son los mismos compuestos con su fórmula química. Simplemente para que vean que este es un compuesto de 3 átomos de carbono, 3, 2, pierde un oxígeno, 2, fumarazo, malato, vuelve a regresar a acetato. Que sigue que más. Este es el que me interesa que me entiendan más. En el ciclo de Krebs hay una serie de pasos metabólicos donde A se transforma en B, B, C, D y vuelve al mismo compuesto. Cada paso está activado por una enzima, pero lo más importante es que entre el citrato y el alfa-acetoglutarato se produce una reducida. Entre este y el que sigue, que también es un alfa-acetoglutarato y otro natriureto. Entre el succinil-CoA y el succinato, un GTP. Entre el paso que sigue, un FAD. Y entre el malato y el oxalacetato, otro. ¿Por qué es importante eso en el ciclo de Krebs? Es otro tipo, en vez de la ATP, es con la G, porque es otro tipo de ácido. Uno es con guanidina, el otro es uracilo, el otro es adenosina. Eso cuando vean proteínas lo van a entender más, pero son moléculas energéticamente cargadas, que son las que permiten trasladar los fósforos. Entonces, ¿qué es lo importante aquí? Que sepan que en un ciclo de Krebs se forman 3 NAD, 1, 2 y 3, ustedes memorizarán después en cuál paso. Se forma un FAD y un GTP. Ese GTP después se transforma en ATP, o sea, permite que se produzca una reacción que se transforma el GTP con ADP, un ATP más un GTP. Entonces, tanto los NAD como los FAD van a la cadena respiratoria y ahí tienen el cuadrito donde dice por cada NAD en la cadena respiratoria se forman 3 ATPs, por cada FAD 2 ATPs. ¿Eso por qué es importante ese cuadrito? Para que se pueda calcular exactamente cuántos ATPs se forman por vuelta. Entonces, en una vuelta de un ciclo de Krebs se fabrican 9 ATP por estos 3, 2 ATP por este FAD y un GTP por el succinato, por el paso. Entonces, en una vuelta del ciclo de Krebs se han fabricado 12 moléculas de ATP, que, como sabíamos que partiendo de una glucosa se forman 2 piruvatos, el balance energético del ciclo de Krebs
es, ¿sigue? Aquí están detallados cada uno de los pasos que no me interesa que lo sepan la fórmula, sino que sepan cuál es el nombre del compuesto y qué tipo de reacción ha sido. En casi todos son sintetasa porque son síntesis de compuestos verdes. Entonces, sintasa, el que sigue, isomería, isomerasa, que sigue, deshidrogenasa, que sigue, deshidrogenasa, que sigue, todo el paso de uno, que sigue. Entonces, en todo el balance energético, de todo esto se va encadenando uno al lado del otro y va sucediendo todo en la célula, no es que pasa uno primero y otro después, sino que todo va sucediendo. La glucólisis, tenemos 8 moléculas de ATP. ¿De dónde salen las 8? ¿Las refrescamos o se hacen de acuerdo? La cadena tenía Cada mar son 2. 3. 3. 2 NAD, 6. Y 2 ATP forman 8. O sea, la glucólisis forma 8 moléculas de ATP. La decarboxilación oxidante es un pasito de piruvato acetílico A, 2 NAD, por lo tanto, 6 ATP. Todo el ciclo de Krebs, 2 hemos sumado, como había 2 moléculas por cada glucosa, 24. Entonces, en toda la producción energética de una molécula de glucosa es 38 moles de ATP. Entonces, si yo le pregunto, ¿Mole o molécula? ¿mol? ¿Qué debe decir mol? Molécula es la más chiquitita de ese. Mol es el que sabe gramos. A los fines de lo que estamos hablando, mol es molécula que sabe gramos. Para que sea como visualmente o imaginariamente entendido. Molécula es la más. Entonces, si yo hablo de una molécula de glucosa, fabrico 38 moléculas de ATP. Si hablo de un mol de glucosa, se han fabricado 38 moles de ATP. Si hablo de una cosa, tiene que hablar de la otra. Entonces, si yo le digo cuántas moles de ATP puedo fabricar a partir de 2 moléculas de glucosa, y bueno, 38 por 2. Pero usted sí tiene que saber de dónde vienen cada uno de estos. Esto es lo importante, porque ese es el objetivo. Uno consume el azúcar o el hidrato de carbono para mover el cuerpo, para las funciones vitales, no para engordar. Engordamos porque sobra lo que comemos, pero si no es para la energía. Entonces, dependiendo del gasto de energía que tenemos, es la cantidad de glucosa que deberíamos incorporar. Y la glucosa se la necesita para esto. ¿Cuánta energía produce por cada molécula de glucosa con 38? Si uno se mueve poquito y con una cantidad. Si no, a ver qué sigue. Y esto, que no le he puesto directamente la fórmula, digamos, no la vamos a ver, es, cuando terminamos, saber que en un 80% la glucosa entra en la vía metabólica de la glucólisis. La glucólisis es lo más importante, se ha comprobado que en todos los seres vivos el proceso metabólico es el mismo. Pero hay un 20% de esta glucosa que sigue un camino distinto. Y se ha encontrado que ese camino distinto se llama vía del hexosamorfosfato. ¿Por qué sigue este camino? Y evidentemente alguna importancia tiene o alguna utilidad. ¿Qué características tiene? Que se genera NAD reducido. Y la otra es que sirve para fabricar la pentosa fosfato que es necesaria para los ácidos nucleicos. ¿Qué son los ácidos nucleicos? Entonces, necesitamos la glucosa para fabricar. Esto sería desde el punto de vista energético, NAD reducido. Y esto desde el punto de vista estructural. Necesitamos la formita de la glucosa como ladrillito para fabricar esa pentosa. Tiene vías comunes, una que la otra con la glucólisis, sí. Y aquí ya tenemos dos fases, una oxidativa, que es la que fabrica el NAD, y la otra no oxidativa, que fabrica las aldosas o cetosas, entre esos una pentosa, que es la
que es necesaria para fabricar los ácidos nucleicos. Este es la vía metabólica, si la quieren ver, estudiar. Ya tranquilos, ¿qué sigue? Entonces, ¿cuál es la importancia, en resumen, de esta vía alternativa de la glucosa? ¿Qué sería entonces una vía alternativa? Un camino distinto al habitual que sigue la glucosa para fabricar ¿qué? NAD reducido, que es energía, y un precursor de los ácidos nucleicos como son las pentosas, específicamente la glucosa. Entonces, ¿dónde está la importancia? Repetimos de nuevo. En que los NAD-fosfatos reducidos utilizados en procesos de síntesis. ¿Para qué necesitamos ese NAD-fosfato reducido? En nosotros ustedes van a ver que era NAD reducido, finalmente sin el fósforo. Pero necesitamos este porque vamos a ver después que en la fabricación de determinados compuestos hace falta lo fabrica la glucosa por la vía de la exosa. ¿En qué caso? Cuando fabrica el ácido graso en el hígado, cuando fabrica el colesterol y los ácidos biliares en el hígado, cuando fabrica hormonas esteroides, tanto en modo desarrollo renal o variovesículo, y los procesos de desintoxicación hepática. O sea, si uno se pone a analizar, son procesos muy importantes que necesita el organismo para actuar. Lo necesita el NAD-fosfato reducido. ¿Quién lo fabrica? La glucosa. ¿Por qué vía? Una diferente de la glucólisis que se llama vía de la exosacófaga o vía de la glucosa. También participa en procesos de desintoxicación y en el glóbulo rojo forma una difusión como de antioxidantes de protección. ¿El que sigue? Y desde el punto de vista energético, estructural, porque la necesitamos a la fosfato para la síntesis de los ácidos nucleicos y para los nucleótidos que forman parte de los ácidos nucleicos. Y que es el último, que no lo vamos a ver en detalle, que simplemente se llama gluconeogénesis. Lo que hemos visto recién es qué hace la glucosa en su lugar. La mayor parte va a la glicólisis, un poco, 20%, a la vía de los exosacófatos. Pero ¿qué pasa cuando la persona no consume glucosa? O porque es anoréxica, o porque está enferma, o porque por distintas causas no ha incorporado, o se le ha dado que no consume glucosa. ¿Qué le pasa a ese organismo? ¿Se muere automáticamente? No. Primero tiene recursos para fabricar glucosa desde otro lugar, desde otra estructura, desde otras moléculas. Lo normal y lo lógico es que la glucosa sea utilizada por el hidrato de carbono. Cuando el hidrato de carbono baja y no está, el órgano